Saludos. Fe con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Una entera tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. ¿Me copias bien ahí, Emilio? Sí. Excelente, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tanto amor y bondad. Somos demasiado bendecidos, Señor. Solo queremos darte las gracias a ti porque no tenemos otra forma de agradecerte que reconocer tu grandeza, tu poder y tu soberanía en nosotros, Señor. Padre bueno, danos manos limpias y un corazón puro para entrar en tu santuario y alabar y adorar y recibir tu palabra, la semilla grandiosa de tu palabra que será sembrada en nuestros corazones en esta noche y que crecerá y llevará fruto y será de bendición para las próximas generaciones. Amoroso Dios, porque tu palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, este humilde servidor, este siervo inútil, a ti viene, Señor, con un corazón humilde para que me uses, Señor, para que sea palabra tuya y no palabra ni sabiduría de hombre, para que sea tu palabra la que es revelada en esta noche, Señor, a todos los que van a escucharnos a través del Zoom, a través del YouTube y a través del Facebook Live. Señor amado, entregamos este tiempo en tus manos, nos ponemos bajo tu autoridad, bajo tu poder, bajo tu soberanía. Ponemos, Señor, todo este programa a tu servicio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenida familia, qué gozo de verlos. Aleluya, gloria a Dios. El tema que vamos a compartir en esta noche lo hemos titulado Icabod. La gloria de Dios nos ha abandonado, la gloria de Dios ha sido traspasada. Esta Icabod es una de las palabras más tristes, más dolorosas que existe en la Biblia. Es una palabra más lapidante para un creyente, para un cristiano. Ahora vamos a sentar las bases de nuestra meditación. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4, versos desde el 20, versos del 20 y 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, pues traspasada es la gloria de Dios, del Dios de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Vamos a poner en contexto este pasaje porque si lo leemos ahí como que nos quedamos en el aire, ¿verdad? Nosotros estuvimos compartiendo en noches anteriores sobre, ¿no?, una mujer Elcana, no, mejor dicho, una mujer llamada Ana, que tenía a su marido Elcana y Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Penina tenía hijos y Ana no. Así que cada año que subían al templo, ella venía a orar al templo y le decía, Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, ¿verdad? Y Elí era el sacerdote del templo. Elí era el sacerdote ahí, ok. Entonces, cuando Elí ve a esta mujer llorando ahí, dice, estás borracha, estás ebria, ya, para con tu vino, ¿no? Y ella llorando se acerca al sacerdote y le dice, no estoy ebria, mi señor, estoy derramando mi corazón delante de ti, porque quiero tener un hijo y le he ofrecido a mi señor, si el señor me da un hijo, yo voy a ofrecerle, voy a entregarle para su servicio a tiempo completo, mi hijo. Bueno, y Elí le dijo, hágase conforme tú has pedido.
que Dios te conceda lo que has pedido. Al siguiente año, ella ya no vino al templo porque ya estaba embarazada, pero su promesa se cumplió luego de 3 años. Ya ella dio a luz a Samuel, ¿cierto? Profeta Samuel. Entonces lo trajo al templo de Elí. Obviamente Elí era el sacerdote del templo, pero Elí tenía 2 hijos, que sus hijos naturales, ¿no? Uno era Feniz, el otro era Orfi. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes leen el capítulo 4, que es interesante que lo lean para que puedan entrarse bien en el contexto del mensaje que vamos a dar, está en guerra el pueblo de Israel y los filisteos. Pero como había un desorden dentro de la congregación, dentro del templo, Elí comete algunos errores, pese a que es un hombre de Dios, un líder espiritual, ¿no? Un líder en la ciudad. Él comete un error con sus hijos. Estos 2 de sus hijos, amados hermanos, comenzaron a hacer atrocidades en la iglesia. Ya Elí era un hombre de 90 y tantos años, ¿no? Y sus hijos obviamente ya mayores. Uno de ellos, Finés, tenía a su esposa que estaba embarazada, iba a dar a luz ya a pocos días, pero estos tipos, ¿no? Malos, malcriados, como tenían el dinero del templo y ellos tenían las llaves del templo porque su papá era el sacerdote y su papá ya estaba ciego, ya era viejito, ¿no? Entonces ellos metían a prostitutas al templo, ¿no? Y se divertían ahí y les pagaban con el dinero de las ofrendas. Es decir, un zafarrancho total. Y eso, obviamente, el Señor no iba a pasar por alto. Cuando todavía estaba niño Samuel, acuérdense que Ana es la que lo lleva al templo cuando este niño tenía 3 años y se le entrega ahí. Entonces, Elí lo cría. Y cuando él tenía, debo suponer, 7, 8 años, entonces en una noche escucha la voz de Dios y le dice, Samuel, Samuel. Entonces él era justo en la habitación donde estaba el arca del pacto. Entonces él va corriendo a Elí y le dice, diga mi señor, ¿por qué me llamaste? No, yo no te llamé, le dice, anda, vete a dormir. Se va, se cuesta de nuevo a verme y otra vez, Samuel, Samuel. Entonces él otra vez se levanta, viene corriendo, le dice, dígame maestro, ¿para qué me llamaste? Esto está por si acaso en el capítulo 3, ¿no? Capítulo 3 de Samuel. Nosotros estamos en el 4, pero en el 3, si ustedes lo leen, por razones de tiempo no podemos leer todo eso, pero ustedes pueden leer en casa. Entonces, a la tercera vez, otra vez, Samuel, Samuel. Entonces Elí entiende eso, porque viene a Elí y le dice, dígame maestro, ¿por qué me llamas? Dice, yo no te he llamado. Si otra vez te llaman, dile, háblame Señor, que tu siervo escucha. Y de verdad, él se queda dormido y la presencia del Señor viene y le dice a Samuel, 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 y él se despierta. Entonces, como ya le había instruido Elí, le dice, hable Señor, que tu siervo escucha. Entonces ahí le da una revelación. Y le dice, mira, Eli se ha portado mal al no corregir a sus hijos y toda la maldad y todo esto, con ningún sacrificio de cordero, de machos cabríos, ni de toros, ni de nada va a poder superarse. Es decir, jamás va a poder perdonarse eso. Así que va a haber juicio. Entonces, Samuel temeroso se quedó dormido y el siguiente día Elí le llama, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te dijo el Señor? Cuéntamelo todo. Y él le dijo, pero igual Elías era un hombre viejo, un hombre mayor que ya no tenía mayor autoridad sobre sus hijos. Entonces estos 2 hijos hicieron cosas malas, incorrectas dentro del templo, blasfemaron contra su Dios y aquí viene el castigo. Entonces, están en guerra los filisteos con los israelitas. Entonces, por esas cosas que viene el juicio de Dios, 30,000 israelitas murieron ese día. Y cuando vinieron al templo, los filisteos, entonces ahí estaban los 2 hijos de Elí, porque ellos eran los que cuidaban el templo, ¿no? Los mataron también. Entonces Elí para esto ya tenía 98 años, era viejito, en un solo día, en un solo día. Vienen y le avisan, sacerdote, maestro Elí, ¿qué pasó, hijo? Cuéntame, le dice, ¿no? Resulta que mataron a tus 2 hijos ahora. Entonces él al escuchar esa mala noticia se cae de su silla donde estaba sentado, se desnuca y muere. Y la esposa de Finés, que estaba por días de dar a luz, con la noticia, con todo este alboroto, le vinieron los dolores y comienza a dar a luz, ¿no? Y las mujeres que le estaban atendiendo en el parto, ¿no? Dice,
Y en el verso 20, y al tiempo que moría, o sea, ella estaba muriendo, ella no quería vivir probablemente, no lo sé, dice, al escuchar que su marido había muerto, que su suegro había muerto, entonces, y que había muerto 30,000 israelitas y que toda la gloria de Dios, entonces ahí, que dice, al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella atendiéndole en el parto, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Qué pasa? Los filisteos entraron al templo y recogieron el arca del pacto y se lo llevaron. Interesante, ¿no? Icabod fue el nombre que esta moribunda madre le dio a su recién nacido. El bebé era el nieto de Elí, el líder espiritual y civil del pueblo. Elí definitivamente era un buen sacerdote, un hombre bueno, ¿no? Pero que desgraciadamente descuidó la formación de sus hijos, que no estorbó en su maldad, que toleró su terrible y desastrosa conducta de estos dos hijos, ¿no? En un solo día la tragedia llegó y se instaló en su familia. Ofni y Finés fallecieron al mismo tiempo y el anciano sacerdote al recibir esta mala noticia, esta terrible noticia, cayó pesadamente al piso y murió desnucado. ¿Okay? Y Cabot no nació como una señal de esperanza, sino de juicio, proclamando que en su tiempo la justicia de Dios llega y cuando esto ocurre golpea, aplasta, destruye. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Una familia sacerdotal de la que se esperaba tanto se convierte en un caos total. Los dos hijos de Elí crecieron y se convirtieron en unos demonios, ¿no? En unos diablillos que ministraban y dirigían espiritualmente al pueblo. Era tal la ofensa que Dios establece que su pecado no sería perdonado jamás con ningún sacrificio de ningún animal. Las profecías que el Señor le dio a través del pequeño Samuel en ese tiempo, el profeta Samuel pequeñito a Elí, sobre sus hijos y sobre la actitud de sus hijos, Elí no le hizo mucho caso, no hizo mucho por ello, ¿no? Ahora, déjenme pasar esto al contexto actual. Existe lo que se llama el síndrome de los hijos de pastores, ¿no? Existe en este tiempo. ¿Qué significa eso? Que muchos de los hijos de los pastores generalmente cuando ya crecen se van de la iglesia. No quieren saber nada con la iglesia. Los últimos estudios, unos estudios recientes, cuentan que el 88% de los hijos de los creyentes al crecer se apartan de los caminos de Dios y al cumplir los 18 años no los volveremos a ver nunca más por la iglesia. Esto es terrible, estos datos son escalofriantes. Yo confío en Dios que los que puedan escuchar este mensaje puedan meditar esta situación que está sucediendo. Razones y explicaciones hay muchas, pero evidentemente estamos fallando terriblemente en la formación espiritual de nuestros hijos. Desafortunadamente, el problema va mucho más allá, porque algunos de ellos, algunos, no todos, se convierten en sicarios, en trabajadoras sexuales, adictos a las drogas, forman hogares disfuncionales, es decir, se convierten en un serio problema para la sociedad, ¿no? Ahora, déjeme contarle de una cantante que probablemente ustedes han escuchado, Katy Perry. Es una cantante muy famosa en Estados Unidos y en el mundo. Sus papás son pastores de una iglesia en Estados Unidos. Yo lo escuché, mejor dicho, nosotros lo escuchamos personalmente porque fuimos invitados a la iglesia Camino de Vida, donde ellos fueron invitados acá en Lima, Perú, para que predicaran. Y estos pastores contaron cómo su hija Katy había crecido en un lugar cristiano, cantaba en el coro de la iglesia, tenía una voz esplendorosa, muy bonita y tal, ¿no? Y ella cantaba ahí, pero un buen día de estos, mejor dicho, un mal día, ¿no? Uno de esos promotores de espectáculo lo escuchó cantar y se le acercó y le dijo, mira, preciosa, te pagaré estos millones de dólares. Tú estás perdiendo tu tiempo acá en la iglesia. Quiero que vayas conmigo, te voy a hacer famosa, te voy a llevar a la cumbre, a lo más alto de la popularidad. En fin, Katy Perry aceptó el trato y comenzó a grabar canciones. Es muy famosa ahora, pero hasta ahí, digamos que no acaba el problema porque luego ella
llega a un nivel, digamos, desastroso en su vida, que se convierte en algo así como una persona satanista. Entonces sus papás, estos pastores que estaban predicando en esa iglesia, nos contaban cómo, digamos, sentían ellos en su corazón esa tristeza porque su hija había perdido la gloria de Dios. La gloria de Dios se había apartado de su hija. Aun cuando ella era famosa, ganaba muchos millones de dólares, pero desafortunadamente nada se compara a perder la gloria de Dios, ¿no? Y Cabot es la palabra más triste y terrible que encontramos para un creyente, para una iglesia. Es una señal de alerta roja, te advierte peligro inminente. La gloria de Dios ha sido traspasada, ya no se encuentra más con nosotros. Es lo que significa Icabod. Icabod significa que tú has estado disfrutando de la gracia, del favor de Dios, ministrando o tal vez siendo ministrado, ¿no? Has disfrutado de la presencia del Señor y luego te das cuenta, luego, por tu orgullo, soberbia, egoísmo, vanidad, arrogancia, ¿no? Que la gloria de Dios se fue y te sientes vacío, te sientes seco. Es decir, no eres nada. ¿Me entienden? Entonces, en el tiempo de Elí, de Samuel, que narra esta historia, estaba el arca del pacto. El arca del pacto era una caja, ¿no? Forrada de oro y tenía dos querubines, dos ángeles, y adentro estaba digamos que los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, y estaba la vara de Aarón ahí dentro de eso. Ese significaba la presencia misma de Dios. Para ellos tener el arca del pacto, el arca sagrada, era tener la presencia del Señor ahí. Llega un punto en que Moisés, ¿no? En el Éxodo se levanta de mañana y le dice, Señor, Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, no permitas que nos movamos de aquí, no permitas que avancemos, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros. Él no quería separarse de la presencia de Dios. Era tan importante para este hombre caminar guiado por la presencia de Dios. Entonces, mientras eso hacía, él era indestructible, era inmortal. En tanto él se movía bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Él no quería para nada que en algún momento esa gloria se separara. Tenía tanto temor y decía, no permitas que avancemos si tu presencia, Señor, no ha de ir con nosotros. Amén. Podremos tener muchas comodidades, ganar mucho dinero, buenos trabajos, exitosos negocios, ser exitosos en los business, pero nada ni nadie sustituye la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, hermanos. Porque todo lo que podamos ganar en esta tierra es temporal. Todo, oro, plata, piedras preciosas, todo lo que ustedes puedan imaginarse, industrias, comercios, compañías, ¿no? Todo es temporal y se acaba. Nada, absolutamente nada ni nadie puede compararse a la gloria de Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Ahora, o hoy en este tiempo que todo tiene un precio, todo se compra, todo se vende, la pregunta es, ¿cuánto vale la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuánto vale para ti la presencia de Dios en tu familia? ¿Cuánto vale? ¿Estarías dispuesta a negociarla? ¿Estarías dispuesta a despreciarla? No, ¿verdad? Nosotros como creyentes no haríamos eso. Quiero contarles un domingo de contrastes. Resulta que fuimos invitados una vez de acá de Lima a Guayaquil, Ecuador, y estuve en compañía de una pareja de pastores. Estos pastores tenían una hija que para ese entonces era adolescente. Entonces, ya nosotros estábamos instalados en el mismo hotel, pero no había la facilidad tanto de los celulares en ese tiempo, así que yo estaba, digamos que haciendo mi colita para llamar por teléfono a Lima desde la recepción del hotel. Entonces, y llega el pastor, entonces yo respetuosamente le digo, usted llame primero, no se preocupe, yo puedo esperar. Entonces él llama a su casa de Guayaquil a Lima, habla con la chica que cuidaba su casa, con la ama de casa ahí.
Y le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Le dice, pastor, la chica le contesta, ¿no? Y le dice la loquita, ya se despertó porque era como que las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, y le dice, no, pastor, le dice, ella no ha dormido aquí. Ustedes se fueron y ella también se fue. ¿A dónde? No sé. Ella no ha dormido en casa. Entonces, yo estaba pegado al pastor y escuché eso. No, no es que estaba ahí queriendo escuchar lo que decía, no para nada. Pero, pero bueno, entonces ya le dijo, sí, pues desafortunadamente ella hace lo que quiere, dijo. Y ya le dio algunas indicaciones más y de ahí colgó y luego entré yo a mi llamada. Luego de eso tomamos el desayuno en el hotel y nos fuimos a la iglesia. Entonces, qué tremendo contraste, ¿no? De este pastor y su hija, ¿no? En esas condiciones, un adolescente haciendo lo que le daba la gana. Y llegamos a la iglesia, puedo decir la iglesia, el nombre de la iglesia se llama Alto Refugio de Guayaquil, Ecuador, y sus pastores son unos amigos nuestros, el pastor Ramiro y Glenda Montalvo, ¿no? Tremendos, tremendos amigos, pastores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros entramos cuando ya comenzó la alabanza. Y para mí fue impactante, se los comento, realmente me impactó poderosamente ver al pastor Ramiro tocando la guitarra, porque él ha sido músico siempre, ¿no? Ha tocado la guitarra, él tenía una orquesta en Guayaquil que de cuando en cuando lo invitaban acá a Perú y venía al Callao y tocaba salsa y todas las guarachas y él mismo era, ¿no? Hasta que fue cristiano, entonces él como tiene el talento de la música, pues toca ahí en su iglesia, ¿no? Y su hijo Juan David Montalvo estaba tocando el bajo y su hija Diana estaba en el micrófono cantando y su hija Carla también estaba ahí, su esposa estaba con la pandereta, es decir, el novio, digamos, de su hija estaba también tocando la guitarra, es decir, toda la familia, toda su familia estaban en el escenario alabando, adorando a Dios. Qué maravilloso, me pareció extraordinario, un contraste tremendo. Mientras yo llegaba con un pastor amigo que tenía una sola hija y que estaba más perdido que huevo duro en ceviche, ¿no? Entonces, imagínense, llego a la iglesia y me encuentro con un cuadro así. Me maravillé de verlos. Estaba el pastor, su esposa, sus dos hijas, su hijo Juan David, el novio de su hija también tocando ahí, todos en la orquesta, y lo hacían tan maravillosa, bien que yo quedé impactado. O sea, ¿cómo estamos, digamos que nosotros, amados hermanos, enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Y esto del síndrome de los hijos de los pastores es estremecedor. ¿Cómo puede ser posible que hijos de pastores terminen como sicarios, terminen en vicios, en cosas que a los 18 años desaparecen de la iglesia y no los ves más por ahí? Hijos de pastores que están ministrando, y ya les conté de Katy Perry. Es tremendo. Y yo que conozco varias iglesias, igual podría decir muchas cosas, pero solamente tomo ese ejemplo de lo que me tocó pasar con este pastor que ya está en el cielo ahora, ¿no? Eh, que me dio muchas lecciones. Aprendí mucho ese domingo. Volví a casa, mi hijo estaba pequeño y oraba por él, como siempre lo hago por mi hijo, ¿no? Mi único hijo. Soy muy bendecido al tener un hijo como él. Le doy gracias a Dios cada mañana, cada tarde y cada noche por mi hijo Caleb, ¿no? Entonces, Icabod es una señal de alerta para las iglesias y para los ministerios y para las familias, para los hogares. No podremos avanzar, no podremos subsistir sin la presencia divina, aunque contemos con grandes edificios, excelentes músicos y cantantes, con programas muy atractivos, un buen marketing, una gran planificación. La sabiduría humana no alcanza. Las capacidades del hombre jamás podrán sustituir la gloria de Dios, mis hermanos. Siempre le digo al Señor, si me vas a poner a compartir una noche donde quiera decir lo que yo quiero,
o tratar de decir lo que a mí se me ocurre, por favor, cierra mi boca, corte el internet, no sé, aplaza el programa. Dicho sea de paso, quiero agradecer a Willy. Ya pagamos el Zoom por un año, Willy. Muchas gracias por esa gentileza. Ya está pagado todo el año. Así que espero estar en el nivel de dar la talla para que este año, que ya tenemos el Zoom cancelado, pagado, podamos hacer las cosas con excelencia. Dios es bueno todo el tiempo. Gracias, Willy. Gracias, María. Gracias. Ya lo pagamos ayer y ya tenemos asegurado, digamos que el espacio. Ahora, es importante para mí sus oraciones, mucho para Caleb y para mí. Por favor, ayúdenos con eso. Oren por nosotros. Tenemos dificultades como todo el mundo, pero estamos dispuestos aquí al pie del cañón, aquí dando batalla, remando, echando para adelante, siempre, porque ustedes, una vez más lo repito, son un maravilloso regalo de Dios para mí. Verlos ahí es algo como un resorte que me impulsa a salir adelante. Es algo como que de atrás me van empujando a echa para adelante. Uy, ahora estoy cansado, ahora como que no la hago. Sí puedes, vamos, echa para adelante. Ahí está el rebaño. Son las ovejas del Señor que necesitan ser alimentadas. Allá voy, papá. Entonces, aquí estamos. Por eso es que les pido humildemente que estén orando mucho por nosotros. Siempre hay obstáculos, siempre somos incómodos para el imperio de la muerte, para el imperio de la enfermedad y para el imperio de las tinieblas. Somos muy incómodos para ellos y siempre van a querer obstaculizar, pero la palabra de Dios que dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su palabra. Así que nosotros estamos expectantes cada día de ver su gloria. La trágica historia de Elí, amados hermanos, la trágica historia de esta familia de Elí no tiene que repetirse en nuestras familias, en sus hogares. No, no debe repetirse, no puede repetirse. Las promesas del Salmo 1 son también para nosotros. Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, estuvo en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese salmo es para ti y para mí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que la trágica historia del sacerdote Elí no tiene que repetirse en su hogar. Y si está instalándose ese síndrome de Icabod ahí, repréndalo, échalo fuera. Avive el fuego en el altar de Dios en su casa. Avívelo ese fuego. Enciende el fuego ahí y traiga sacrificio de alabanza a su Dios para que la gloria de nuestro Señor no se vaya, para que no vaya a decir Icabod, la gloria de Dios traspasó, se fue y nos dejó en manos del enemigo. No permita eso en su casa nunca. En esta vida, lo que realmente vale la pena cuesta y cuesta mucho. Una familia bendecida, amados hermanos, es el resultado de mucha oración, de integridad, de pasión por el Señor y un altísimo nivel de compromiso con nuestro Señor. Eso es lo que cuesta, ese es el costo. Conclusión, cada quien es arquitecto de su propio destino, dice un dicho popular. No le eches la culpa a otros de los resultados que tú tienes en tu vida. El proverbio dice, quien ama a su hijo desde temprano, lo corrige. El otro proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo.
se nos da el privilegio de dispararlos como flechas a su destino, pero en gran medida seremos los responsables de su grandeza o de su tragedia. Es nuestra responsabilidad como padre. Eduquemos y formemos con palabras y acciones para que ellos representen los valores divinos piadosamente transmitidos por una verdadera familia sacerdotal. El viernes compartían de que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Usted es sacerdote en su hogar, también es rey, también es reina, es una hija de Dios. Que el Señor los bendiga, confío en el Señor, que esta palabra pueda calar profundo en sus corazones y orar mucho por sus hijos y por sus hijas, declarar, confesar que sus hijos que usted ha concebido y que tiene no han sido concebidos para condenación ni para que le sirvan al diablo, sino que son herencia de Jehová para Jehová. Entréguelos a sus hijos, a sus hijas al Señor, ore por ellos, ministrelos con palabras y con acciones, represéntelos bien. Escuché por ahí un comercial hace muchos años que decía, ¿no? Iba un padre adelante y su hijo atrás, ¿no? Y el padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado por donde pisas, ¿ah? Ten cuidado donde pisas. Y el hijo le dice, no, papá, ten cuidado tú. Yo voy atrás de ti, yo voy pisando donde tú pisas. Interesante, ¿no? Cómo nos llama a la reflexión qué es lo que estamos haciendo para nuestros hijos. Confío en el Señor que esta palabra sea de bendición para ustedes, para mí. Tocó mi corazón porque me hizo recordar muchas anécdotas de muchos años atrás y cómo ese síndrome maldito de los hijos de los pastores están afectando nuestras iglesias, nuestras congregaciones y a nuestros hermanos creyentes, que sus hijos están descarriados, que sus hijos están fuera del amor de Dios. Oremos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que tienen este problema, seamos compasivos con ellos y apoyemos en oración y oremos para que la generación que viene después de nosotros sea una generación de guerreros y de guerreras de Dios y que cumplan el propósito para el cual el Señor los envió a nuestras familias. Muy buenas noches, familia, que el Señor los bendiga. Si Papá Dios lo permite, si nuestro Señor lo permite, mañana estaremos con una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que tengan una noche preciosa con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana, familia. Bendiciones.